Buenas noches. Buenas noches, Lisen. Buenas noches. Voy a tomar lista, Buenas por noches, favor. Lisa. Gracias, buenas noches. Angélica Bravo, Presente, Lisen. Lisen, quería pedirle un gran favor. cuéntame, Angélica. Lo que pasa es que yo apenas estoy saliendo de mi trabajo. No tardo en llegar, serán unos 10 minutitos que ya llego a mi casa. Si me podría volver a conectar. Sin problema, dale, no te preocupes. Dale, gracias, Ok, muy listo, estaré. Andrea Ceballos, Presente, Lisa. Buenas noches. buenas Disculpe, tengo noches. problemas con internet. Dale, no te preocupes. Jennifer Franco, Buenas noches, Liz, en presente. gracias, buenas noches. Jennifer Loachamín, Jocelyn Morales, Presente. Buenas gracias. noches. Gracias. Jonathan Revelo, Presente, Lisa, buenas buenas noches, noches. gracias. Natalie Reyes, Presente, Lisa, muy disculpa, voy a estar con la cámara apagada y de oyente porque estoy en el trabajo. dale, no te preocupes. Gracias. Gracias. Viviana Reyes, Jixi Reyes, Karina Salgado, Jessica Topón, Presente, Lisa, buenas noches. gracias. Bernarda Torres, Buenas noches, presente. muchas gracias. Lilibet Vega, Ya, presente. gracias. Gabriela Vélez, muy bien. 9 participantes de 14, ¿no? Muy bien, el día de ayer pues revisamos la parte introductoria a lo que es la contabilidad general, revisamos la programación académica, ¿sí? Hicimos un repaso de lo que se refiere al ámbito del desarrollo de la materia con los compromisos que tiene el estudiante y el docente dentro de las aulas para generar un ambiente dinámico de enseñanza, ¿no? Asimismo, pues vimos de los primeros pasos en la parte contable, entendiendo pues que la contabilidad está enfocada hacia las entidades y que las entidades pueden ser personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades económicas, ¿no? Y pues obviamente estas personas requieren pues información contable financiera, principalmente porque está enfocado hacia la toma de decisiones, ¿sí? Recordemos que lo primordial dentro de las organizaciones es pues, tener una información que sea y que cumpla pues con diferentes lineamientos, pero que les permita principalmente pues entrar en un ámbito de competitividad dentro de los mercados, que les permita ser productivos, eficientes, todos los ámbitos de objetivos estratégicos que pueden irse desarrollando en el camino de la vida organizacional, ¿ok? Entonces, el día de hoy, pues vamos a continuar, ¿sí? Generando pues una introducción a la contabilidad general. Vamos a revisar pues información que es vital para para el entendimiento del ámbito contable, ¿sí? Vamos a ir desarrollando pues ciertas actividades que nos va a generar pues un tratamiento mucho más asequible a la información contable, ¿no? Les había dicho pues que vamos a hacer una actividad el día de hoy también para el tema para el tema de conocer pues los perfiles que tienen cada uno de ellos, de ustedes. Entonces vamos a trabajar primero con esta instancia. Así que les voy a pasar un link, ¿sí? Para que puedan ingresarse. Les voy a hacer un cuestionamiento y ustedes responden dentro de ese cuestionamiento, ¿no? Karina, cuéntame. Hola, buenas noches, Lisa. Era para decirle que se me conecté porque tengo mala la conexión.
Dale, no te preocupes, te pongo asistencia, ¿ya? Ya, gracias. Gracias también. Perfecto. Muy bien. Dentro del chat, les voy a poner un link. Por favor, ingresen y contesten esa pregunta que les acabo de hacer, ¿ok? Profe, una consulta, pero ¿escribimos solo en una o en las tres No, líneas? solo una nada más. Sí, sí, una nada más. Ah, ya. Ok. Dicen, disculpe que lo moleste. Lo que pasa es que no sé que pusieron a cambiar la clave del internet justo ahorita y se me va el internet y no entendí lo que había que hacer, dicen, perdón. No sé si Sí, y si se me va el internet, tienes el chat, tienes disculpe, sí. tienes en el chat un link, no sé si lo puedes ver o se te borró. No, 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 no Ya. tengo nada en el chat, Ahorita dice. chequearle el chat, volví a enviar el link. Dale un clic ahí e ingrésate y contesta en la pregunta que les estoy desarrollando. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ok. Licen, disculpe, la pregunta es, ¿qué es contabilidad general, verdad? No, la pregunta es cuál es de tu título obtenido en el colegio. Ah, ya. Escojo uno de ellos. Sí, en una sola escribe nada más ahí cuál es el título que obtuviste en el colegio. Ya, Licen, gracias. Ok.
6 personas tengo. ¿Cuántas personas estamos? Estamos 9 personas Perfecto. Dicen, yo respondí, pero un cuadrito, pero no creo que está contando mi respuesta, no sé. Dale, puedes, te llegó otra vez, así no ingrésate otra vez. A ver, ingreso nuevamente. Sí, sin problema. Ahí sí, Licen. Perfecto. Ay, Dale. muchas gracias. Ok. Muy bien. Ahora quiero que me ayuden con la siguiente. Ya. Ahora, asimismo, en el nuevo link, denle un clic y respondan en la pregunta igual, ¿no? ¿Cuál es el nivel de conocimientos de contabilidad? ¿Sí? Y veamos qué resultado nos da, ¿ya? En 4 personas nada más. En 8 dentro del aula. Mm, Muy bien. 6 personas, ¿no? Tenemos conocimientos y pues hay personas que no manejan mucha contabilidad. Perfecto. Dejémoslo ahí. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Listo. A 10 personas y están 8 nada más, ¿no? Bueno, más tarde hago nuevamente, vuelvo a tomar lista, ¿ya? Vamos a ver. Entonces,
pues teniendo una claridad, pues ya dentro de los votantes que votaron alrededor de 6 personas, de los 8 que se encuentran, pues ya me da una tendencia, ¿no? Sí, hay más desconocimiento que conocimiento, pero pues obviamente vamos a ir trabajando en función de todos los integrantes, ¿no? Que puedan pues ir conociendo la conceptualización, el desarrollo de las actividades contables. Y vamos a ir haciendo paso a paso. El ejercicio completo lo vamos a realizar dentro de clase, así que va a haber un acompañamiento continuo, ¿sí? De tal forma pues que todos podamos llegar a tener pues un ejercicio completo de contabilidad, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, pues voy a presentarles las diapositivas, ¿sí? Del material para el día de hoy. Vi que la plataforma está caída, ¿no? Sí, justo le iba a decir eso, Licen, porque estaba tratando de ingresar y no se abre. Sí, sí, está caída la plataforma. No nos han comentado nada, pero sí estaba tratando yo también de ingresar y no logré acceder. Así que mientras esté en esa situación, pues dejamos el tema de la parte asincrónica. Sí, el material pues lo van a tener ya una vez que se habilite la plataforma y lo pueden ir para que lo vayan haciendo seguimiento, ¿no? Queda la clase grabada para que el día de mañana puedan verlo y puedan ahí mientras se arregla este tema de la plataforma, ¿ok? Bernarda, cuéntame. Profe, yo le iba a decir algo acerca de la plataforma también, porque ayer yo sí pude entrar y pude enviar la imagen de la sopa de letras y me puse a buscar el PEA, pero no Ujú. la encontré. No, el PEAD no le subí todavía, así que hoy le subo, por favor. Sí, está dentro va a estar en la primera instancia, pero no lo logré subir ayer. También pensaba subirle hoy, pero no lo logré. ¿Sí? Entonces dame que se reactive la plataforma y yo inmediatamente pues ya la actualizo, ¿ok? Listo, gracias. Dale, no te preocupes. Perfecto. Entonces, el día de hoy, pues vamos a revisar información ¿sí? sobre conceptos básicos de lo que es la contabilidad. Vamos a estar revisando dentro de la unidad número 1, pues los conceptos de contabilidad, su definición, la finalidad, la importancia. Vamos a ver cada uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGAs. Sí, vamos a ver los usuarios de la información contable, registros de operaciones contables. Vamos a ver conceptos de la cuenta contable y el principio de partida doble previo a desarrollar ejercicios prácticos, ¿cierto? Entonces necesitamos conocerlo, necesitamos, como les decía el día de ayer, cambiar ese chip de una instancia de desarrollo de información normal hacia hacia un ámbito ya contable, ¿no? Y porque se requiere pues justamente desarrollar lo que el concepto nos habla, ¿no? ¿Sí? Entendiendo que es una técnica auxiliar de la economía, forma parte de la economía, ¿sí? Cuya finalidad pues es apoyar los procesos en la administración de una empresa de manera que aporte eficiencia. La información que entrega sirve a los ejecutivos para orientar a la toma de decisiones con respecto al futuro de la organización. Un concepto muy técnico, ¿sí? Un concepto desarrollado, porque está en función de aquello, ¿no? De conocer que forma parte de las técnicas económicas que se maneja a nivel a nivel de las organizaciones y de los negocios, ¿sí? Y pues obviamente estos están destinadas hacia el aporte de información, ¿sí? De forma ejecutiva, ¿no? Y que de esta manera, pues los representantes, los dueños de las organizaciones y los administradores pueden tomar decisiones, ¿sí? Para el futuro de la organización. Ese futuro puede ser incierto, pues obviamente con información ayuda a que esa incertidumbre pues se vaya mitigando, ¿no? Por otro lado, pues habla que el concepto de contabilidad habla que es un arte de registrar, ¿no? De ahí sí tenemos el concepto que es el más básico, que dice que es el arte de registrar, clasificar, sintetizar en forma significativa, expresándolos en dinero todos los actos y las operaciones que tengan, aunque sea parcialmente, características financieras, que es un dato importantísimo. No todos los movimientos de las transacciones de la organización son en términos monetarios, ¿cierto? ¿Sí? Tienen características financieras porque se manejan y se mueven recursos, ya que tengamos claro que las finanzas pues no solo manejan el dinero, sino maneja recursos dentro de la organización, ¿sí? Enfocados en recursos económicos, ¿sí? Que hablamos pues
de los elementos de la producción que se estudia dentro de la economía, ¿no? Por lo tanto, pues estas operaciones que tienen características financieras, ¿sí? Y que permita al momento de tener resultados, nos permita pues de interpretarlos, ¿cierto? Si nos vamos un poquito más allá de este concepto, ayer habíamos visto un concepto donde nos decía que los resultados eran los estados financieros, ¿cierto? Si tenemos estados financieros y tenemos la capacidad de leer o de interpretar la información contable financiera, pues el desarrollo de la contabilidad y las finanzas pues nace a partir de aquello. Yo tengo un proceso contable, ¿sí? Que está dado por ese arte de registrar, clasificar, sintetizar todas las transacciones que realiza la organización y al final me va a entregar unos resultados, ¿no? Esos resultados llamados estados financieros, ¿sí? Vamos a ver ya cuáles son esos estados financieros base que se tiene, ¿sí? Que una vez que se los presenta, los podemos interpretar, podemos leerlos y podemos generar un análisis. Cuando realizamos un análisis ya estamos en instancias financieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos resultados son recursos que tiene la organización, ¿sí? Son movimientos financieros que si el, el- la alta gerencia, si los directivos, los administradores de la organización toman decisiones sobre esos recursos, inmediatamente impactará en esos resultados, ¿no? Cambiará estructuras, cambiará resultados, cambiará flujos, cambiará composiciones patrimoniales, ¿no? Entonces, vamos a ir identificando, pues, a través de este concepto básico, que entendemos que la contabilidad no es una ciencia, sino es una técnica, es un arte, ¿no? Que me permite registrar, clasificar y sintetizar información de actos y operaciones que realizan las organizaciones, ¿sí? Y que tienen características, ¿sí? Que tienen características financieras, ¿sí? Y cuando obtenemos esos resultados, podemos interpretarlo y podemos tomar decisiones, ¿no? ¿Sí? Podemos tomar decisiones sobre esa información contable financiera, ¿no? Así que muy claros con estos conceptos, conceptos bastante interesantes en cuanto a la parte estructurada, que es muy desarrollado de ambiente muy técnico, y lo otro, pues, es un concepto muy básico del ámbito contable, ¿no? Entendiendo que es un arte, es una forma y es una modalidad de desarrollo de registros. Pues por eso que les digo, la contabilidad hay que tener esa paciencia para el desarrollo de los resultados, ¿no? Sí, porque podríamos tranquilamente acumular valores, restar valores, sumar valores y tendríamos un resultado, pero es metodológico, es técnico, sigue procesos, sigue lineamientos. ¿Por qué? Porque hay que reportar, hay que entregar diferentes ámbitos de información y la contabilidad está creada para aquello, ¿sí? Para hacerlo metodológico y que esa metodología pues me permita tener un desglose de la información, ¿cierto? Entonces se vuelve importantísimo este ambiente técnico y un arte y una disciplina de desarrollo de registros, ¿sí? De información contable financiera, ¿ok? Eso en cuanto a conceptos básicos, ¿no? Sí. Vamos complementando la contabilidad, ¿sí? Vamos complementando la contabilidad con el efecto de las funciones al momento de desarrollar la contabilidad, ¿sí? Si ya entendemos el concepto que vamos a manejar información y del desarrollo del día a día de una organización, ¿sí? Y que en un momento determinado, pues vamos a tener estados financieros, ¿sí? La contabilidad, al desarrollarse continuamente en el tiempo, ¿sí? Tiene diferentes funciones. Estas funciones, pues la primera tenemos en el ámbito histórico, ¿sí? Tenemos ámbito estadístico, tenemos funciones económicas, tenemos funciones financieras, tenemos funciones fiscales y las legales, ¿no? En el ámbito de la histórica, pues se manifiesta por los registros cronológicos de hechos económicos que van apareciendo en la vida de la organización. Como decimos, las organizaciones están latentes, ¿no? Están desarrollando actividades continuamente, ¿no? A través del tiempo. ¿Eso qué significa? Que si yo hablo de un ambiente cronológico, que quiere decir que va pasando día tras día tras día, ¿sí? Y cada día voy desarrollando diferentes tipos de transacciones o de movimientos, ¿sí?
la contabilidad comienza a dejar una huella. ¿Qué es esa huella? Es la historia, ¿cierto? Sí, son los registros pasados y para eso sirve la técnica, ese arte de registrar, de tener registros del pasado, que me permite ver cómo ha ido evolucionando a través del tiempo los recursos de la organización, las estructuras de la organización, ¿sí? Bajo ese criterio. Por lo tanto, por eso se conoce que la función de la contabilidad es ser histórica, ¿no? Tiene funciones de estadísticas a través de que tengo datos de información histórica, ¿sí? En el caso de la estadística, pues nos ayuda con ese reflejo de esos hechos económicos en cantidades que dan una visión real de la forma como queda afectada la situación de la empresa, ¿no? Si nosotros nos damos un pequeño, breve análisis de la información, podemos ver que podemos hacer un análisis del crecimiento de la empresa durante los últimos años, ¿sí? Cómo estuvo el endeudamiento de la empresa a través de los años, cómo estuvo las operaciones, ¿sí? Ya sea en ingresos, en costos, en gastos, cómo estuvo la estructura de los recursos que tiene la empresa a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces la estadística me permite y me entrega todas las herramientas para poder hacer análisis, ¿cierto? Variaciones, promedios, ¿sí? Sumatorias, varianzas, todo lo que la estadística pone al servicio, pues, del análisis de datos, ¿no? Porque para eso sirve la estadística. Por otro lado, pues las funciones económicas pues forman parte del estudio del proceso que sigue para la obtención de un producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enfoque económico siempre estará basado en la generación de costo-beneficio. ¿Qué se entiende sobre el costo-beneficio? Que es una ecuación de ámbito económico que dice que yo genero acciones que generan un egreso de recursos, ¿sí? Pero lo hago con el objetivo de, en el futuro, obtener beneficios, ¿no? A eso se refiere esta fórmula del costo-beneficio, que desarrollo, genero egresos de recursos y en un momento determinado voy a obtener beneficios, ¿no? Y el enfoque económico dentro del ámbito contable, ¿sí? A través de la construcción de la información, pues siempre estará basado en que el beneficio que generan las organizaciones tiende a ser superior a los costos que genera, ¿no? Digo que tiende porque ese es el objetivo que realiza cualquier emprendedor, ¿no? Cualquier organización que se está formando, ¿sí? Su objetivo siempre va a ser de crecimiento, ¿no? De generar recursos, ¿sí? De consumir recursos, pero que haya una diferencia positiva al final de la historia, ¿no? Sí, pero pues sabemos pues que hay una mixtura de resultados y para eso está pues y para eso está la contabilidad, para expresarnos de esa información inmediatamente y que pues la administración y la alta gerencia pueda tomar decisiones para que esos beneficios o mejoren, se mantengan o salir de un sitio de resultados adversos, ¿no? Por otro lado, pues también hay funciones financieras, ¿sí? Que son cada una de las ciencias que apoyan a la contabilidad. Analiza, pues, las finanzas analiza la obtención de los recursos para hacer frente a los compromisos de la organización, ¿no? Me da un ejemplo y dice ver con qué dinero cuenta la empresa, conocer los plazos de cobro a clientes y compromisos de pago con acreedores, ¿no? Entonces, en este caso, pues, conocer ese círculo o ese ciclo del dinero, ¿no? A través de que yo puedo tener recursos, aporto a la organización trabaja esos recursos, ¿sí? Genera ingresos, genera costos, genera gastos, ¿sí? Y entre ellos voy a tener compromisos de pago y compromisos de recuperación de recursos. Entonces, puedo formar y modelar un ciclo del dinero dentro de la organización a través de qué? De el ámbito financiero, ¿no? De la función financiera, ¿ok? Por otro lado, pues tenemos la función fiscal también. Habíamos hablado el día de ayer que, que la contabilidad pues se apega muchísimo a diferentes ámbitos tributarios. Por lo tanto, pues nos va a acompañar en todo momento el desarrollo del conocimiento tributario en el ámbito contable, ¿no? Es decir, pues el saber cómo afectan las disposiciones fiscales, conocer todos los impuestos existentes, como por ejemplo, impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, impuestos únicos, impuestos a la salida de divisas, ¿sí? Impuestos a los consumos especiales, cualquier tipo de imposición que tenga a través del Estado, ¿sí? Ya sea a nivel del Estado
del Estado en general o de sus organismos seccionales, ¿sí? Podemos tener diferentes tipos de tributos, ¿sí? A nivel de Estado y podemos tener tributos a nivel seccional también dentro de los diferentes ciudades, cantones en los cuales nos encontramos, ¿no? Y que son específicos de esos sitios en particular. Por lo tanto, pues esta afectación fiscal moldeará los resultados y moldeará el ejercicio contable, ¿no es cierto? Nosotros desarrollamos transacciones, ¿sí? Todo el tiempo. Y el impuesto al valor agregado es un impuesto que está implementado a todas las transacciones. Eso quiere decir que cada vez que hago una transacción a nivel contable, ¿sí? De una organización, inmediatamente tengo que observar el ámbito legal. La parte tributaria del impuesto al valor agregado, con sus diferentes tarifas que ya las estaremos viendo, ¿sí? Tarifa cero, tarifa 5, tarifa 8, tarifa 15%, ¿no? Sí, que en este momento pues están activas y que nos permite pues generar tributos, un pago de imposiciones hacia el Estado. El impuesto a la renta, recordando que en el Ecuador pues un pago de 25% de impuesto a la renta que se realiza una vez al año, ¿sí? Que dentro de estos dos impuestos, tanto IVA y renta, pues existe un modelo de recaudación por parte del Servicio de Rentas Internas a través de la Ley de Régimen Tributario Interno, a través de las retenciones, ¿sí? Que existen retenciones en la fuente del IVA, existen retenciones en la fuente del impuesto a la renta, ¿sí? Que me va a permitir generar un ámbito de recaudación tributaria, ¿sí? Dentro del año. Entonces, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Disposiciones en cuanto a al manejo de imposiciones para el tema de la salida de divisas, de manejo de los recursos, ¿sí? Recursos de capital que van a salir del país y para esto pues hay una imposición de salida de divisas, ¿no? Asimismo pues tenemos impuestos a los consumos especiales dependiendo del producto, ¿sí? Existen tributos a partir de esos productos especiales, ¿no? Tenemos pues temas de contribuciones, contribuciones de superintendencia de compañías, superintendencia de bancos, ¿sí? Tenemos contribuciones hacia los municipios, ¿sí? Por lo tanto, pues hay un sinnúmero de ámbito fiscal que está dentro de las actuaciones de la organización y que tienen que ser cumplidos en tiempo y en forma, ¿no? En recursos pagados y en el tiempo que así demanda la ley. Por otro lado, pues ya el ámbito legal, incluyendo no solo lo tributario, sino absolutamente todo lo que tiene que ver con normativa y legalidad, ¿cierto? Sí, se debe conocer pues los diferentes artículos del Código de Comercio, del Código de Trabajo, sí, y cualquier otro tipo de leyes que puedan afectar a las empresas dentro de la contabilidad, para que ésta refleje pues de manera legal el contenido de las actividades, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos pues regulaciones en tema de salud, regulaciones en tema de los fondos de pensiones, regulaciones en el tema de la seguridad social, que principalmente acá en el Ecuador, ¿sí? Entonces, hay diferentes leyes que aplican y que hay que aplicar para regularizar el ambiente legal de la contabilidad, ¿no? Entonces, estaremos viendo asimismo, pues cada vez que hagamos registros de cómo haremos registros de la parte del manejo societario con contribuciones, haremos el tema del ambiente de trabajo, pues el tema impositivo para los trabajadores, ¿sí? Estaremos viendo pues la seguridad social dentro de un ambiente de roles de pagos. Entonces, estaremos revisando todo este ámbito legal que atañe dentro de las funciones de la contabilidad y que siempre estarán acompañando. Por lo tanto, sabemos que las funciones de la contabilidad es ser histórica, estadística, económica, financiera, fiscal y legal, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, pues entendemos que para dar una claridad a la información contable, pues tiene que cumplir con estas funciones vitales, ¿no? Asimismo, pues la contabilidad, ¿sí? Tiene objetivos, ¿sí? Está trazada bajo un criterio de conceptualización de funciones y de objetivos, ¿no? ¿Sí? Se entiende que los objetivos de la contabilidad son proporcionar una imagen numérica, ¿sí? De la que en realidad sucede en la vida de la actividad de una empresa, conocer el patrimonio y sus modificaciones, parte de su objetivo. Tiene otro objetivo que dice proporcionar una base en cifras para orientar las actuaciones de gerencia en su
toma de decisiones, ¿no? Entonces, está enfocado en recabar información, transformarla y que esta información pues me permita tomar decisiones. Y también pues proporcionar la justificación de la correcta gestión de los recursos. Entendemos que a nivel económico, a nivel financiero se manejan recursos, ¿cierto? Y que si pues, se utilizan, se mueven, se intercambia, se trasladan los recursos, debo tener una justificación para cada uno de ellos, ¿no? Hablamos de temas de justificación. Si hago una transacción, deberá haber un documento fuente, ¿no? Normalmente un contrato, debe haber una factura, ¿sí? Si hago una emisión de dinero, puede haber un cheque, puede haber un vale de caja, ¿sí? Entonces, diferentes ámbitos dentro de la contabilidad que me permite justificar el por qué se hizo un movimiento de recursos dentro de la organización. Para eso sirve la contabilidad y está, pues, básicamente supeditada, pues, a que se pueda realizar bajo ese esquema, ¿no? Sí, por ese lado, pues tenemos el tercer objetivo, ¿no? Justificación correcta de gestión de los recursos de la organización. Como habíamos hablado el día de ayer, habíamos dicho pues que la contabilidad tiene un proceso y es un sistema integrado, ¿no? Es un sistema integrado la contabilidad. Por lo tanto, si lo vemos bajo ese criterio, ¿sí? Normalmente los sistemas son la sumatoria de procesos, ¿cierto? Sí, entonces, si nosotros vemos a partir de aquello, pues entendemos que la contabilidad tiene el proceso número 1, que es una corriente de entrada, el proceso número 2, que ya es el proceso contable en sí, el proceso número 3, que es la corriente de salida, ¿sí? Bajo ese criterio, pues entendemos que dentro de la corriente de entrada tenemos todo el ámbito de ingreso de información, ¿cierto? Cómo se valida la información, cómo se formaliza la información contable a través de las justificaciones que hablábamos en los objetivos, ¿sí? ¿Y cuáles son esas justificaciones? Toda la documentación y la recopilación de datos que justifiquen movimientos dentro de una empresa. Por lo tanto, pues hablamos que la recopilación de datos habla de las facturas, de las boletas, de las cuentas de venta, de las notas de débito, notas de crédito, depósitos, cheques, letras, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, ¿sí? Cualquier tipo de documento que me permita identificar que existió dentro de la organización un movimiento de transacción, o sea, movimiento de recursos. ¿Estamos? ¿Sí? Y es por eso que dentro de las organizaciones, ¿sí? Generan todo tipo de documento para respaldar cualquier movimiento de recursos. Si muevo caja, pues hago un vale de caja. Si muevo bancos, hago un cheque, hago un depósito. Si muevo inventarios, hago una salida del inventario. Si vendo la mercadería, hago una factura, ¿sí? Si hago una recaudación, tengo vales o comprobantes de recaudación de cobro, ¿cierto? Sí, si hago movimientos dentro de mis inventarios, hago un comprobante de ingreso, un comprobante de egreso, dependiendo cuál sea el movimiento. Entonces, para todos estos movimientos existen justificativos. ¿Cuáles son esos justificativos? Los datos y los papeles comerciales, ¿no? Todo lo que el contador recibe en primera instancia para identificar, analizar y hacer todo el proceso contable, a eso se lo conoce como corriente de entrada, que es el primer proceso, la recepción de todos los justificativos, ¿sí? Que han generado transacciones dentro de la organización. Posterior a esto, pues la contabilidad genera su proceso ya contable, ¿no? El desarrollo del concepto de la contabilidad. Por eso es que dentro del proceso contable vamos a hacer el análisis, la clasificación de las operaciones realizadas, ¿no? Entonces yo ya tengo toda la información, ¿sí? Que la recabé a través de todos los documentos comerciales en la corriente de entrada e ingreso al proceso en sí, ¿cierto? Que ahí es hacer análisis, hacer clasificación, generar registros, ¿sí? ¿Dónde registro estas operaciones? Pues registro en los primeros libros que tiene la organización, ¿no? Tiene un libro diario que ya lo vamos a estar conceptualizando, tiene un libro mayor y tiene un balance de comprobación, que es donde yo voy a tener la primera instancia, la primera materia prima para el desarrollo de los estados financieros, ¿no? ¿Sí? Si yo analizo la información contable correctamente, tendré la información sumamente depurada para la construcción de los estados financieros, que en el ámbito contable, esa es la salida, ¿cierto? Sí, esa es la corriente de salida. ¿Qué voy a obtener yo de esa corriente de salida? Voy a obtener estados financieros, ¿sí? Entonces,
recabamos información, hacemos el proceso, desarrollamos análisis y registro de operaciones en los diferentes libros y una vez que terminamos de realizarlo, pues lo que vamos a hacer es tener una corriente de salida que son los estados financieros. Dentro del ámbito ecuatoriano, por norma internacional de información financiera, pues tenemos 4 estados financieros que hay que presentar a la Superintendencia de Compañías, ¿no? Entonces, para esto, pues voy a tener un estado de situación financiera o balance general, un estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? El estado de variación de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. 4 estados financieros. Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de variación de patrimonio y el estado de flujo de efectivo, ¿no? Esos 4 estados financieros, hoy en día, por norma internacional, nos exige la super de compañías que se presente, obviamente las empresas que están superditadas o la super de compañías, ¿sí? De no ser así, pues en el Ecuador pues también se manejan organizaciones que están por fuera de la superintendencia de compañías, ¿sí? Pero que también generan ámbito de contabilidad, ¿sí? A través de estos mismos parámetros, de este mismo sistema, y también presentan información de estado de situación financiera, estado de resultados, variación de patrimonio, ¿sí? Y el estado de flujo de efectivo. ¿Qué son los 4 estados financieros que están, ¿sí? Están eh, avalados dentro de la norma internacional de información financiera y que se presenta a nivel del Ecuador? ¿Ok? Con eso, pues, tenemos claro lo que es el sistema de contabilidad, ¿sí? Es la sumatoria de 3 procesos en particular, que es una corriente de entrada, un proceso contable y una corriente de salida. En la corriente de entrada, toda la documentación fuente que me permite pues tener una idea y en la justificación de qué transacciones se realizó en la organización. Lo siguiente, el proceso contable. Ya tengo toda esa documentación, comienzo a hacer análisis, a clasificar, a organizar para desarrollar registros de las operaciones, ¿sí? Desarrollo los diferentes libros, libro mayor, libro diario, libro mayor y balance de comprobación en ese orden en particular y obtengo la información lista para la toma de decisión, para obtener resultados, ¿sí? Esos resultados se convierten en el tercer proceso que es la corriente de salida, ¿sí? Y esta corriente de salida debe entregarme 4 estados financieros. Estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de flujo de efectivo y el estado de variación de patrimonio, ¿ok? 4 estados financieros. Una vez que tengo y he terminado este sistema de contabilidad a través de la corriente de salida, ¿qué hago con esta información? Esta información sirve para 2 tipos de usuarios, ¿cierto? Sirve para los usuarios del sector interno y para los usuarios del sector externo, ¿sí? Los usuarios del sector interno, pues, estará enfocado, pues, en los trabajadores de la organización a los diferentes niveles, en niveles de gestión, niveles operativos, ¿sí? Con el propósito de proyectar el desarrollo de la organización y aquí pues toman decisiones las directivas, los sindicatos, cuando existían, ¿no? El tema de los gerentes, los administradores, toman decisiones a diferentes niveles, ¿sí? Por lo tanto, pues la organización es el primer consumidor de la información contable financiera, ¿ok? Y el segundo, y los segundos usuarios son los del sector externo, ¿sí? No solo la información contable queda para la organización, sino queda para terceros, ¿cierto? Y esos terceros, pues hablamos del servicio de rentas, de rentas internas, ¿sí? Por la parte impositiva, por los impuestos que se tiene la superintendencia de bancos, ¿sí? Si soy una entidad bancaria, soy una cooperativa, soy una organización que genera créditos, entonces tendré una vinculación con las diferentes superintendencias, ¿no? De bancos, superintendencia de compañías, ¿sí? Las sociedades anónimas, las compañías limitadas, las sociedades de acciones simplificadas también están bajo este criterio de las supercompañías y reportan hacia ellas. Los acreedores, los accionistas, las entidades financieras también son consumidores de la información contable financiera. Yo quiero tener un crédito en un banco, lo primero que me piden es la información contable financiera, ¿cierto? Preséntame tus estados financieros, preséntame detalles de tu información contable financiera, ¿sí? Quiero calificar una línea de crédito con un proveedor del exterior. Lo primero que me va a pedir es, preséntame estados financieros presentados a tu organismo rector, o sea, la superintendencia de compañías, ¿sí? De tal forma que pueda avalar que la información
contable financiera, pues es valedera, ¿no? ¿Quién avala eso? Pues la Superintendencia de Compañías a través de la aplicación de normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad, ¿ok? Asimismo, pues los futuros accionistas, los futuros inversionistas de la organización también quieren analizar esa información. ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿sí? De invertir o no invertir. La competencia, las empresas del mismo sector requieren tu información contable financiera. ¿Por qué? Porque quiero ver qué resultados tienes tú y cómo están al frente de mis resultados, ¿sí? Y podernos comparar. Entonces sirve para la toma de decisión en todo índole, ¿no? Sea al nivel interno o al nivel externo. ¿Ok? Eso en cuanto al sistema contable, ¿no? El sistema de la contabilidad que está dado en tres facetas de corriente de entrada, procesos contables y la corriente de salida. Ahora ya hemos visto, pues, desde el concepto de la contabilidad, ¿sí? El concepto de la contabilidad, hemos visto el objetivo, las funciones de la contabilidad y hemos visto que la contabilidad es un sistema, ¿no? ¿Sí? Este sistema, pues, requiere que la información contable tenga características esenciales, ¿cierto? Sí, para que la información que se desarrolla dentro del sistema contable en los tres procesos que se realiza sea eficiente, sea razonable, que es lo que busca normalmente la contabilidad en sus saldos, ¿sí? Busca que la información contable tenga ciertas características. Estas características son el ser exacta, ser verdadera y fidedigna, que sea clara, sea referida a un nivel, sea económica y que reporte pues en temas de oportunidad, ¿sí? Que sean oportunas. Por lo tanto, pues la primera característica de la información contable es la exactitud, ¿no? Dice que sea exacta, responder con exactitud los datos consignados en los documentos originales, en las facturas, cheques, sí, notas de venta, todos los movimientos que refleja la transacción, sí. Si yo compro un vehículo, sí, que vale $15,000 y que tiene unas características en particular, modelo, chasis, todo lo que se requiere para esta información, en la factura deberá constar eso, ¿no? Deberá constar que es un vehículo de color tal, de marca tal, que tiene estas características, tiene este número de serie, tiene este número de referencia de motor, de chasis, ¿sí? Que cuesta $15,000 y que se hizo un pago inicial y el resto sea crédito, que se hizo un pago completo. Todo eso debe avalar el documento fuente. Y una vez que está en el documento fuente, lo traslado a la contabilidad. Y en la contabilidad va a estar el registro de una compra de un vehículo, ¿sí? Que cuesta $15,000 más de impuestos, ¿sí? Que está destinado pues al uso dentro de los activos, propiedad, planta y equipo. Entonces, eso es información verdadera y fidedigna, ¿no? Compré ese vehículo y en la contabilidad encuentro que hay un vehículo con esas características. La información es exacta, ¿no? Giré un cheque de $10,000, ¿sí? En el registro debe estar movimiento de la cuenta bancos por $10,000. Entonces, la información es exacta, ¿sí? La información es verdadera y fidedigna, que se ata a la exactitud, ¿no? Dice que los registros e informes deben expresar la real situación de los hechos, ¿cierto? Nuevamente, recaemos en el mismo ejemplo. ¿Es un vehículo lo que acabo de comprar? Sí. Que tiene pues el número de chasis tal, que tiene el número de motor tal, que se compró en $15,000 y el vehículo que estoy comprando pues cuesta $15,000, ¿sí? A eso se refiere que la información es verdadera y fidedigna, ¿no? Sí, normalmente pues digo, no, pues tengo un vehículo, acabo de comprar un vehículo que en el mercado cuesta $10,000, pero yo fui y pagué $40,000, ¿sí? Porque quise pagarlo, ¿no? Entonces, tiene que ser verdadera, tiene que ser fidedigna, tiene que ser conectada a las diferentes características, que sea económica, que sea clara, que sea referida a un nivel. Entonces, este ámbito de la información tiene que darme la veracidad, tiene que darme el ámbito fidedigno de la información que estoy consignando dentro del ambiente contable, ¿no?
Tiene que ser clara. La información contable dice que debe ser presentada de tal forma que su contenido no induzca a error y comprendida por el común de los miembros de la organización. Para esto, pues obviamente la contabilidad tiene que basarse en principios de contabilidad generalmente aceptados, en normas internacionales de información financiera, en normas internacionales de contabilidad. Cuando aplicamos estos criterios, estos principios y estas normas en el ámbito contable, la información es clara, ¿cierto? Cumple con esas características. ¿Por qué? Porque a través de la norma, a través de los principios, registro la información contable financiera, ¿sí? Y me da una claridad, ¿cierto? ¿A quién le da una claridad? A las personas que conocen y que pueden leer información contable financiera, ¿cierto? ¿Sí? La siguiente característica es que es referida a un nivel. Es por eso que la contabilidad es una técnica, es un arte, es una disciplina. ¿Por qué? Porque ya que estamos desarrollando y cargando y registrando información, ¿sí? Esta información se puede desagregar para los diferentes niveles dentro de la organización. ¿Quieres conocer cómo está la parte comercial de la empresa? Perfecto, saca un reporte de ventas, ¿sí? ¿Quieres ver cómo está la parte operacional de la organización, el tema productivo? Perfecto, saca el costo de ventas, ¿sí? ¿Quieres analizar cómo está la cartera de la organización? Perfecto, saca un reporte de cartera, ¿sí? De cuentas por cobrar. ¿Quieres saber cómo está la tesorería a través del pago a proveedores? Perfecto, saca las cuentas por pagar a proveedores. ¿Quieres conocer cómo está la estructura de lo que los inversionistas han invertido en esta organización? Perfecto, saca una instancia del patrimonio. Entonces está construida para qué? Hacia los diferentes niveles. Para las personas que buscan información, ¿sí? Para el destinatario de la información. ¿Quieres saber un ámbito de la organización? ¿Sí? Se la entrega. ¿Cierto? ¿Quieres conocer toda la estructura financiera de la empresa? Toma los estados financieros. ¿Quieres conocer parcialmente la información contable financiera enfocada a un área en particular? Sí, perfecto. Quiero compras, quiero ventas, quiero cuentas por pagar, quiero inventarios, quiero activos fijos. Entonces, toda esta información se puede desagregar y se puede referir hacia el nivel de información que se busca, ¿no? Es por eso que la contabilidad requiere de esa paciencia y esa técnica y esa disciplina del desarrollo de información. Por otro lado, pues como habíamos visto, sí, dentro de las funciones de la contabilidad, en la característica de la contabilidad, también, sí, reafirma el ambiente económico, ¿no? Lo que se busca dentro de las organizaciones es que el costo sea inferior al beneficio que reporta. Esa es la búsqueda de toda organización, porque eso les va a permitir tener permanencia en el tiempo, ¿cierto? Sí. Si una empresa el día de hoy comienza a generar en su función económica, comienza a generar costos superiores a los beneficios, que voy a tener resultados negativos. Y al largo o al corto o al mediano plazo, pues la empresa va a dejar de funcionar. Por lo tanto, la búsqueda del económico, del ámbito económico, en la característica, en las funciones, es vital, ¿cierto? La búsqueda de toma de decisiones a través de la información contable financiera está enfocada en aquello, ¿sí? En que me permita dar continuidad a la organización, ¿sí? Que el ente contable, que la entidad, que la empresa, la persona natural o jurídica, realice actividades a perpetuidad, ¿sí? A través del tiempo, N cantidad de años. En el caso de las personas jurídicas, podemos hablar de perpetuidades, ¿no? En el caso de las personas naturales, ¿sí? Pues básicamente, pues hasta que pueda realizar actividades económicas, ¿no? En el caso de las empresas, sí pueden ser a perpetuidad. Vemos ahí ejemplos de empresas que se han mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Ya llevan muchos años trabajando en el mercado, empresas ahí, ejemplo, la Coca-Cola, las empresas muy grandes, multinacionales que pues ya tienen muchos años de vida institucional, ¿no? ¿Sí? Entonces no necesariamente se superditan las actividades que realizan las personas, sino son legados, ¿no? ¿Sí? Recordemos ahí las creaciones de las organizaciones siempre están desarrollados a largo plazo, ¿no? 50, 60, ¿sí? 100 años de vida de las organizaciones. ¿Por qué? Porque las empresas pueden tener perpetuidad a través de qué? Del desarrollo de una correcta información contable financiera. Que el beneficio
de las operaciones es superior al costo que me permiten efectuarlas, ¿ok? Y por último, pues la información contable tiene que ser oportuna, ¿sí? Que esté disponible al momento que se requiera su información, vital para cualquier organización, ¿cierto? Si yo desarrollo contabilidad, espero que la contabilidad esté al día y me entregue información inmediata. ¿Qué significa? Yo cierro periodos de tiempo, ¿sí? Cierro normalmente en espacios de tiempo, pues el máximo tiempo que se cierra una información es en el año, pero normalmente la organización está cerrando mensualmente actividades, ¿sí? Y en esos cierres de actividades obtengo información financiera, ¿sí? Información financiera, ¿sí? De los meses cerrados. En este caso, por ejemplo, se ha cerrado ya el mes de enero, ya tengo el estado financiero del mes de enero. Se va a cerrar febrero, tendré el estado, los estados financieros del mes de febrero. Entonces, la información tiene que ser oportuna. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tomo decisiones, ¿sí? Si yo tengo una correcta carga de información contable financiera, no necesito solo los estados financieros. Quiero analizar una cuenta en particular. Preséntame la cuenta bancos, preséntame los inventarios, preséntame las cuentas por pagar, preséntame las cuentas por cobrar. Y eso me va a permitir también tomar decisiones. Quiero generar un mejor pago a proveedores, quiero recuperar cartera que tengo ahí, tengo inventario estoqueado, necesito salir, necesito generar venta. Entonces tomo decisiones, ¿sí? Sobre la información contable. Y para eso necesito tener información oportuna, ¿sí? Hoy en día, pues a través de las nuevas aplicaciones y sistemas, ¿sí? Contables, pues la información la puedes tener en todo momento, ¿cierto? Lo puedes tener información cerrada mensualmente, anualmente, inclusive la puedes tener de forma diaria, ¿sí? La carga de información es la que se requiere a tiempo, ¿sí? Que sea en tiempo y forma para poder tomar decisiones inmediatas con los estados financieros que se maneja. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las características de la información contable financiera, ¿sí? La contabilidad es exacta, es verdadera y fidedigna, es clara, es referida a un nivel, es económica y es oportuna. Si la contabilidad y la información contable cumple con estas 6 características, la información y los estados financieros cumplirán con lo que se requiere para la toma de decisiones. ¿Estamos? Preguntas, dudas hasta ahí. Está clarísimo, ¿no? Hemos visto concepto de contabilidad, hemos visto las funciones de la contabilidad, hemos visto los objetivos contables, hemos visto a la contabilidad como un sistema, hemos visto que ese sistema para que sea muy bien llevado, pues se requiere de información contable con sus características fundamentales. Y por último, pues vimos también que una vez que se obtiene esta información contable financiera, alguien está en la esperanza de obtener esa información financiera. Y tenemos usuarios internos dentro de la organización y tenemos usuarios externos a la organización, ¿cierto? Porque todos quieren tomar decisiones a través de la información que tú tienes, ¿ok? Sí, el Estado toma decisiones sobre tus estados financieros, claro, para generarte ámbito impositivo, ¿sí? Las entidades financieras para otorgarte líneas de crédito, los proveedores para darte crédito y para venderte productos, ¿sí? Tus clientes para saber dónde estoy invirtiendo el dinero y comprando y generar líneas de crédito también, ¿no? Las instituciones financieras, la competencia también, ¿no? Sí, yo estoy en el mercado en el mercado de la producción qué sé yo, maderera. Todo el sector querrá saber cómo estás desarrollando tus recursos, ¿sí? Y cómo estás, y me posiciono al frente de mis resultados y vemos quién está mejor, ¿cierto? Y si eres líder, pues las empresas que están por debajo de ti querrán estar a tu nivel. Si no eres líder, sí, te querrá mantener siempre en ese estatus. ¿Por qué? Porque quiero controlar el mercado. Entonces, tomas decisiones en toda índole con la información contable financiera. Ahí está la importancia, ¿sí? Del ámbito de desarrollar contabilidad para las organizaciones. ¿Estamos claros? Perfecto, muy bien. Entonces, si bien es cierto, nosotros habíamos visto ya ciertos datos, ciertos objetivos, funciones, hemos visto el tema de las características de la información, ¿sí? Contable financiera, pues la contabilidad se sustenta en principios contables, ¿sí?
¿cierto? Sí, estos principios contables pues son mandamientos para el ámbito contable, ¿no? Sí, significa pues el qué debe hacer el contador, ¿sí? ¿Qué debe hacer el personal contable a la hora del desarrollo de información, ¿sí? Bajo principios, ¿no? Sí, bajo estos principios. Por lo tanto, pues el día de hoy pues vamos a estudiar unos principios que nos van a permitir, ¿sí? Ir generando conocimiento de la información contable, cómo se va estructurando la contabilidad a través de sus diferentes principios, ¿no? Entonces ahí tenemos, pues vamos a estudiar 18 principios contables, ¿sí? El primer principio contable es el principio de la equidad, ¿sí? Este principio de la equidad, pues habla que entre los intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que de los que se sirven o se utilizan datos contables pueden encontrarse ante hechos que, pues, por sus intereses particulares se hacen en un conflicto interno, ¿cierto? Sí, dice de esto depende, pues, que los estados financieros deban prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego de una entidad, ¿sí? Este principio, pues en el fondo es el postulado básico de un principio fundamental al que el subordinado que se subordina al resto de los principios, ¿no? Eso quiere decir que el principio de equidad, ¿sí? Habla que los movimientos, las transacciones que realiza la empresa debe reflejar una equidad, un cumplimiento de normas éticas, de principios, ¿sí? De desarrollo, ¿sí? Que de tal forma que la información que se sustenta en el ámbito contable, ¿sí? Se presente bajo las diferentes características que acabamos de revisar, ¿sí? Que sean exactas, que sean fidedignas, ¿sí? Que sean verdaderas. Por lo tanto, pues el principio de equidad llama al contador, ¿sí? A que si existe un conflicto de intereses, ¿sí? El conflicto de intereses debe quedar de lado porque el reflejo de la información contable financiera tiene que ser exacta, fidedigna, verdadera, clara, referida a un nivel, tiene que ser económica y tiene que ser oportuna. ¿Estamos? Eso es lo que avala el principio de equidad, ¿sí? Que si en el caso del desarrollo de la información contable financiera, ¿sí? Porque yo tengo un interés de mejorar mis indicadores financieros, quiero calificar una línea de crédito, ¿sí? Pongo otra información que no es la real, ¿afecto a qué principio? Al principio de equidad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué dice este principio de equidad? Pues aquí desaparece el ámbito de las doble contabilidades, ¿sí? Es el principio que guarda este ámbito de equidad, donde te dice que cumples con las características del desarrollo de la información contable financiera. Que si tienes algún interés en particular en cambiar datos, ¿sí? Por este principio, ¿sí? Dejas tus intereses de lado y reflejas la información contable financiera bajo los principios y características que aquí la demanda. ¿Estamos? ¿Sí? Ese es el resumen de lo que es la equidad, ¿cierto? Es el principio que demanda al contador a registrar la veracidad, la realidad, la exactitud, la legalidad, la oportunidad, el ámbito de lo económico a ser reflejado dentro del ámbito económico contable, ¿no? El siguiente ámbito, pues el siguiente principio es el principio de entidad contable y era por eso que necesitábamos definir, ¿sí? El concepto de lo que es la entidad, ¿cierto? Entonces el segundo principio habla de la entidad contable y dice que los estados financieros se refieren a las entidades económicas específicas, ¿cierto? Sean personas naturales o sean personas jurídicas, que son distintas a los dueños de lo mismo, que tenían una independencia. Y el concepto de la entidad, ¿sí? Del ente o de la entidad, decía justamente aquello, ¿no? Que era pues la unión de recursos, de personas, ¿sí? De criterios, de objetivos en particular, que tiene una independencia de los creadores, de los dueños, de los socios, de los accionistas, ¿cierto? Tiene una
tiene una independencia tal que en el caso del principio contable, de entidad contable, dice que va a velar, ¿sí? Porque esa organización a la que voy a hacer el efecto de levantamiento de información contable, ¿sí? Tenga su independencia, ¿cierto? ¿Sí? Se crea una persona jurídica, esa persona jurídica será la que va a tener resultado de información contable financiera. Una empresa natural, una persona natural, perdón, se pone un emprendimiento, a esas actividades se lo conocerá como la entidad contable. ¿Estamos? ¿Quién es el objeto del desarrollo del levantamiento de la información contable financiera? ¿Ok? Principio número 2. Principio número 3, empresa en marcha. ¿Cierto? Sí, hablando de la entidad, hablando del tiempo de permanencia de la organización en el tiempo, ¿sí? La empresa en marcha dice, se presume que no existe un límite de tiempo en la continuidad operacional de la entidad económica, ¿sí? Y por consiguiente, las cifras presentadas no están reflejadas a sus valores estimados de realización. En los casos en que exista evidencia fundada para que prueben lo contrario, deberá dejarse constancia de este hecho y sus efectos sobre la situación financiera. Eso quiere decir que las organizaciones nacen para vivir a perpetuidad. ¿Qué significa? Para vivir para siempre, ¿cierto? Sí, un negocio económico podría vivir para siempre, sí, siempre y cuando pues las decisiones y las personas, la administración que integra, pues permite que la contabilidad pues tenga ese destino, ¿no? Sí, que la organización tenga y sea autosustentable y que pueda manejarse a través del tiempo, ¿no? Entonces, una empresa en marcha es esa empresa que puede ser autosustentable y que puede generar información financiera, ¿sí? Por N cantidad de periodos en el futuro, ¿ok? A eso se refiere empresa en marcha, ¿no? Los bienes económicos, ¿sí? Asimismo, pues encontrándonos desde el ámbito económico, pues dice que los estados financieros se refieren a hechos, recursos y obligaciones económicas susceptibles de ser valorados en términos monetarios. Eso es vital porque el siguiente principio habla del uso de una moneda en particular, ¿cierto? Entonces, los bienes económicos, ¿sí? Son recursos, ¿sí? Estos recursos naturales, sean recursos de capital, sean recursos o talento humano, sean recursos de conocimiento, sean recursos tecnológicos, ¿sí? Cualquiera de ellos puede ser transformado en términos monetarios, ¿cierto? Sí, pueden ser transformados en términos monetarios, por lo tanto, se lo reconoce como un bien económico, ¿sí? Y hablando de que se tiene que expresar en términos monetarios, el siguiente principio es el principio de moneda, ¿sí? La contabilidad mide en términos monetarios, lo que permite reducir todos sus componentes heterogéneos en un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? En este caso, en el caso del Ecuador, dólares, ¿cierto? Yo puedo leer la información contable financiera en dólares, ¿sí? ¿Por qué? Porque el principio de contabilidad habla que el uso de la moneda será el uso de la moneda de curso legal en el país donde está desarrollando actividades la organización. Estamos en Ecuador, se transa con dólares, por lo tanto, la información contable y financiera tiene que ser presentada en dólares, ¿sí? En Colombia hay pesos, en Perú hay soles, ¿sí? Entonces se presenta en la moneda de uso local. ¿Estamos? ¿Sí? Y a eso se refiere, pues, el siguiente principio, que es el principio de moneda, ¿no? Que tiene que ser expresado en moneda de uso legal dentro de la organización, dentro del Estado. Principio número 6, ¿sí? Principio de periodo de tiempo. Habla que los estados financieros, ¿sí? Resumen la información relativa a los periodos determinados de tiempo, los que son conformados por el ciclo normal de las operaciones en la entidad por requerimientos legales o por cualquier otro tipo de requerimiento, ¿no? Por lo tanto, el periodo de tiempo dentro del ámbito contable a nivel del Ecuador y por norma internacional a nivel mundial, habla sobre el periodo de tiempo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿cierto? Sí, así comprende el periodo contable, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿ok?
Es el tiempo máximo que tiene una entidad para cerrar sus movimientos contables y reactivarlo al siguiente día, que sería 1 de enero del siguiente año. ¿Ok? Sí, entonces lo que hace la contabilidad es desarrollar operaciones de actividades que van desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Cierro ese ciclo contable, ese ciclo, ese periodo contable y obtengo estados financieros de ese ciclo contable. ¿Estamos? Perfecto, ¿no? Principio de contabilidad número 6, ¿no? Principio de contabilidad número 7, ¿sí? Quiero que aquí tengan un criterio pues ya de ámbito contable, ¿sí? Hemos visto pues principios que hablan de códigos de ética, de las entidades, de bienes económicos, de la moneda y tiempos, ¿no? Ahora pues ya vienen los principios que son enfocados hacia el desarrollo de la información contable, ¿sí? El principio número 7, el principio habla en la contabilidad, se le conoce como el principio de devengado, ¿sí? Dice que la determinación de los resultados de operaciones y la posición financiera deben tomar en consideración todos los recursos y obligaciones del periodo, aunque estos hayan sido o no percibidos o pagados en el objeto de esta manera, con el objeto de que de esta manera los costos y gastos puedan ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos que han sido generados. ¿Qué significa este principio de vengado? Que si yo conozco, ¿sí? O se desarrolla una actividad dentro de la organización, tiene que ser perfeccionada y registrada, un devengado es el registro dentro del periodo contable en el que se está ejecutando, ¿cierto? Si yo genero la venta de un producto el día el 31 el 31 de diciembre, ¿sí? Hago la venta el 31 de diciembre, no puedo registrarlo el 1 de enero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no corresponde al periodo en el cual fue efectuado la venta, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere el principio de vengado. Inmediatamente que se conoce que existe una operación de ámbito financiero, ¿sí? Se debe tomar en cuenta el registro, se debe registrar, se debe hacer un devengado, ¿sí? Que es el registro en tiempo, ¿sí? Y en forma del movimiento de la transacción, ¿sí? A eso se refiere el principio de devengado. Principio número 7, ¿no? Entonces, una vez que se conoce que se ha desarrollado un movimiento, una transacción, en ese instante tiene que ser registrada. A eso se refiere el principio de devengado. ¿Ok? Este principio de devengado se ata con el principio de realización. ¿Sí? Si el principio de devengado dice registra los movimientos que acabas que acaba de generar la organización, te dice regístralos inmediatamente de forma cronológica, ¿cierto? El principio de realización dice los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, sean devengados, o sea, cuando la operación que la origina queda perfeccionada desde el punto de vista del cumplimiento de la legislación, de prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentadamente, ¿sí? Todos los riesgos inherentes a la operación, ¿sí? ¿Qué significa este principio de realización? Si yo ya sé que existe el movimiento y tengo que hacer un devengado, que es registrar en la contabilidad, ¿sí? Para el registro en la contabilidad debe estar perfeccionado. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra de perfeccionado? Es generar un principio de realización. El principio de realización dice que si hay una transacción, debe haber un justificativo y ese justificativo debe formar parte de la normativa legal. Si yo hago una venta, tengo que hacer una factura, ¿sí? Ese es el principio de realización puesto al servicio de la contabilidad, ¿cierto? Si yo realizo una compra, voy a exigir una factura, ¿sí? Ese es el principio de realización. Si yo voy a emitir dinero y necesito emitir un dinero del banco, emito un cheque. Ese es el principio de realización. Si yo necesito mover un inventario de una bodega al otro, hago una nota de egreso de la bodega 1, ¿sí? Y hago una nota de ingreso de la bodega 2, ¿cierto? Ese es el principio de realización.
¿sí? Si tengo que hacer un devengado en la contabilidad, o sea, un registro porque hay una transacción y se reconoce una transacción, tengo que perfeccionarlo, ¿sí? ¿Qué es perfeccionarlo? Cumplir con legislación, cumplir con leyes de emisiones de comprobante, ¿sí? Dar los justificativos necesarios, tener todo lo que me perfeccione el registro del devengado y es ahí cuando puedo hacerlo. Ese es el principio de realización. Adicional a eso dice, debe establecerse con carácter general el concepto de realizado. ¿Por qué? Porque participa del concepto de devengado. ¿Qué significa? El devengado era, yo entiendo que hay una transacción, ¿sí? Hay una transacción que acaba de hacer la organización, ¿sí? Perfecto. Como hizo una transacción la organización, tengo la obligación de registrarlo en mis libros contables, ¿no es cierto? Eso dice el principio de devengado, ¿cierto? Yo acabo de comprar un vehículo, ¿sí? Por lo tanto, la obligación del contador es registrar una compra del vehículo, ¿sí? Y el principio de realización, pues dice, perfecto, si hay una transacción, la reconoces, la registras, pero para registrarla, tú necesitas tener los justificativos, ¿sí? Que manda la ley. Debes tener un documento del perfeccionamiento de la transacción, una factura, una emisión de cheque, un comprobante de ingreso, un comprobante de egreso, ¿sí? Una nota de débito, una nota de crédito. Debes tener esos justificativos necesarios para poder perfeccionarlo y para poder registrarlo. Entonces se ata principio de devengado y principio de realización. ¿Estamos claros? Preguntas, dudas hasta ahí. ¿Está facilita la contabilidad? Si se cumplen estos principios, si se cumple esta información, estas características, estas funciones, este ámbito de conceptualización, la contabilidad pues es un proceso sistemático, es una disciplina, es una técnica. Por ahí alguien me levantó la mano. ¿No? Ninguna pregunta, ¿no? Perfecto. Entonces, los principios contables son los mandatorios, ¿sí? Los mandatorios de cómo yo debo expresar la información, cómo debo actuar ante la información contable, qué tan limpia y clara tiene que ser la información contable, cómo la presento en términos numéricos, en términos monetarios, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tengo para presentar la información contable financiera? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando existe una transacción? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Y cuando ya se da la transacción, ¿cómo la debo perfeccionar? Eso es lo que hablan los principios de contabilidad. Luego de eso tenemos el principio número 9. ¿Sí? Este principio número 9 me dice que el costo, habla sobre el costo histórico. ¿Sí? Este costo histórico de los registros de las operaciones se basa en que el costo histórico, o sea, el costo de producción, el costo de adquisición, el costo de canje, salvo que para concordar con otros principios se justifique la aplicación de un criterio diferente, o sea, un valor de realización, las correcciones de las fluctuaciones del valor de la moneda no constituyen pues alteraciones a este principio, sino más o menos los ajustes de la expresión numérica de los respectivos costos. Este costo histórico, ¿sí? Hace referencia a que si yo hago una transacción, ¿sí? Y adquiero un bien, si nos volvemos al vehículo, adquiero un vehículo que está valorizado en $15,000, el costo histórico dice que yo voy a registrar ese valor de $15,000 en la contabilidad y de ahí en más siempre debo visualizar ese costo de $15,000, ¿cierto? ¿Sí? Si nosotros hacemos una referencia a lo que nos habla el costo histórico, por ejemplo, si yo compro una casa, una edificación, un edificio, ¿sí? Un local comercial. Ese local comercial, ¿sí? Inicialmente, pues cuando compré valía $100,000, ¿sí? Al pasar el tiempo en el ámbito contable, yo voy a ver que mi edificio, ¿sí? Puede perder valor a partir de una depreciación por el uso y el desgaste de ese edificio, ¿no es cierto? ¿Sí? Se reconoce un desgaste, que se reconoce como depreciación en ámbito contable, pero
En el momento de registrar o del momento de visualizar este valor del edificio, siempre voy a ver en la contabilidad edificio valorado en $100,000, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el efecto de depreciación va a tener una cuenta diferente que va a restar el valor de ese edificio, ¿sí? Por lo tanto, visualmente siempre voy a ver el valor de los $100,000 del edificio en la, eh, en la, eh, en los estados financieros, ¿sí? Asimismo, ¿sí? Si hablamos de desgaste, normalmente en el ámbito del crecimiento urbano, de los nuevos cambios alrededor de la edificación, puede haber mejoras, ¿sí? Puede construirse carreteras, puede tener mejores accesos, está más cerca a los centros comerciales, un sinnúmero de situaciones, ¿sí? Y por un efecto de un principio de valor de realización, de reconocer un valor, de un valor que ha cambiado mi activo fijo, ¿sí? Hago un estudio técnico que se los conoce como la valoración de las empresas, de la valoración o el avalúo de las edificaciones. Y en ese avalúo me puede decir que mi edificación hoy no cuesta $100,000. Por todas las mejoras y todos los cambios que hubo alrededor, hoy en día el edificio ya no cuesta 100,000, cuesta $200,000. ¿Sí? Puede ser un crecimiento de valor, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que contablemente yo tengo que registrar esa variación. ¿Sí? Cuando tengo un estudio técnico certificado por un perito evaluador registrado que garantiza que su informe es real y digno, ¿sí? Yo puedo cambiar el valor de mi edificación. Ya no va a costar $200,000, perdón, no va a costar $100,000, sino iba a costar $200,000, ¿sí? Ese criterio habla el costo histórico, pero ¿qué te dice el principio de contable número 9 de costo histórico? Si bien es cierto, hay un incremento en el valor de la edificación, voy a utilizar dos cuentas en particular. La primera cuenta es el edificio valorado en $100,000 y una nueva cuenta que se llamará revalorización de los activos de la edificación por otros $100,000. Por lo tanto, la sumatoria del edificio a costo histórico más el reavalúo de $100,000, hoy en día la sumatoria de los dos me da los $200,000. Eso dice la técnica contable a través del costo histórico. Siempre voy a visualizar el costo de la adquisición del bien y que si sufre un cambio, siempre le voy a valorar, pero lo regulo a través de cuentas en más o en menos, ¿cierto? De incremento o de decremento de su costo histórico. ¿Estamos? ¿Sí? Siempre habrá un valor positivo que me suma el valor de ese bien, o habrá valores negativos que harán que me disminuya el valor de ese bien. Pero visualmente siempre voy a ver el valor de los $100,000 de esa edificación. ¿Estamos claros ahí con el concepto de costo histórico? Clarísimo, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, pues estamos ante la generación de un costo histórico, ¿no? Sí, ante la generación de un costo histórico. ¿Ok? Sí, con eso tenemos principio número 9, ¿no? Sí, principio número 9 de la contabilidad, justamente que habla sobre el costo histórico. ¿Ok? Sabemos que hay 18 principios, ¿sí? Hay 18 principios que queremos el día de hoy generarlo, ¿sí? Hay mucha información contable que la estamos desarrollando y que la hemos venido desarrollando, ¿sí? Y no quiero pues que haya eh, una, eh, una confusión y sobre todo un recargo de información, ¿ok? Así que el día de hoy pues dejémoslo hasta ahí, la parte que hemos venido avanzando, hemos visto diferentes ámbitos, desde la conceptualización, estamos en la introducción a la contabilidad, ¿cierto? Hemos visto, hemos visto el concepto de la contabilidad, ¿sí? Hemos visto las funciones de la contabilidad, también hemos visto ¿qué más? Las funciones, vimos el sistema de contabilidad, vimos del objetivo de la contabilidad,
vimos los usuarios de quienes consumen la información contable financiera, vimos la característica de la información contable financiera y ya hemos visto 9 de los 18 principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, pues vamos a ir, nos vamos a quedar hasta ahí para no generar más confusiones, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a desarrollar dentro de un video, pues porque creo que todavía no se abre la plataforma, nada más me dejan intentar abrirla, a ver qué teníamos para el día de hoy en temas asincrónicos. Si es que sea perfecto, se abrió. Ya está activa la plataforma, ¿ya? Entonces, por favor, ahí dentro de la plataforma, ustedes pueden acceder a la plataforma, descargarse el material que estamos viendo y hacer seguimiento, ¿sí? Sin problema alguno, ¿no? Dentro de la plataforma, pues va a estar el tema sincrónico para el día de hoy, ¿sí? Eh, que lo les voy a actualizar para ver qué queda para el día de hoy de tema asincrónico, que puedan trabajarlo, ¿ok? Dentro de la unidad número 1, dentro de la unidad número 1, activar edición, nada más porque no puede hacer absolutamente nada dentro de la plataforma, así que eliminamos de aquí. El reglamento ya lo vieron, el video de contabilidad general ya lo vieron, la sopa de letras ya lo vieron, el manual forma parte de lo que estaremos viendo, material, ¿sí? Y tenemos el video para el día de hoy, ¿sí? Va a estar con fecha 13 de febrero, ¿sí? Que habla sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? ¿Sí? Para el 13 de febrero. ¿Sí? Les pido por favor miren el video, ¿sí? Que será complementario a lo que acabamos de ver y habrá pues más principios que serán los que estaremos revisando el día de mañana, ¿ok? ¿Sí? Para finalizar el tema de los principios PSGA, ¿no? Y hay un crucigrama, ¿sí? Hay un crucigrama de contabilidad general que me gustaría que también lo realicen, ¿ok? El crucigrama que formará parte de la actividad asincrónica, ¿sí? Del día 13 de febrero. ¿Sí? Y asimismo, pues esta tendrá una finalización, ¿sí? Hasta el 13 de febrero, hasta hoy, hasta las 12 de la noche, ¿ok? Estará abierto, estará habilitada esta actividad, ¿sí? Y asimismo, como el día de ayer, una vez que terminan el crucigrama, ¿sí? En este caso terminan el crucigrama, hacen la captura a la pantalla, lo guardan como imagen y lo cargan a la plataforma, tal cual como lo hicieron el día de ayer, ¿ok? Y si no, pues también la otra técnica de poner en un Word y cargarlo. Cualquiera de los dos sirve, ¿no? No tengo problema. Lo importante es que me llegue. Cuéntame, Jocelyn. Una consulta. Ayer lo que yo realicé la actividad, Ujú. el crucigrama yo quise capturarlo, pero ya salió en hora buena, o sea, no tiene nada que ver No eso. importa, no Porque importa. ¿Por qué? Porque cumpliste con ese es el resultado, ¿no? No te sale ni calificación ni nada, sino te dice cumpliste con la actividad. Perfecto. Y eso allá lo subí, cargas. es que eso capturé y lo Buenísimo. subí porque no pude capturar la sopa de No, no, letras. no, 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 no me interesa en este caso lo que pusiste, sino que hayas cumplido con la actividad, que hiciste la actividad. Y la actividad es finalizarlo y ahí te dice, pues felicitaciones, cumpliste con la actividad, ¿no? Ya, ok, pues, Dale, muchas gracias. buenísimo. Chévere, muchas gracias también. Perfecto, entonces el día de hoy hay un video para revisar, ¿sí? De principio de contabilidad generalmente aceptado, que es complementario a lo que hemos visto y que nos ayudará a tener conocimientos para el día de mañana continuar con los principios de contabilidad. Hay un crucigrama de contabilidad general, ¿sí? Que hay que realizarlo, lo desarrollan, terminan de hacerlo el crucigrama, les saldrá el resultado, ¿sí? O les saldrá justamente la felicitación de que terminaron. Eso capturan y
cumplen con la carga en el trabajo, ¿no? Esto va a estar habilitado hasta las 12 de la noche. Por favor, realícelo en su tiempo asincrónico, ¿ok? Andrea, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Licen, ¿lo de ahorita es crucigrama o que a mí me sale señala con líneas? ¿Es lo mismo? No, No el sé lunes qué. con líneas es la última actividad, ¿no? Estamos más Ah, arriba ya, ya. todavía. Sí, Más estamos arriba. Ah, ya, sí, ya. sí, junto Estoy confundida. a los principios de contabilidad generalmente aceptados y ahí está con fecha, no se olviden de las fechas, ahí está 13 de febrero, Ah, ya. sí, las actividades que debemos realizar, ¿ok? Gracias. Chévere, buenísimo. Entonces, eso. Mientras tanto, pues igual ya les voy a dejar el día de hoy, les voy a dejar cargado el sílabos, ¿sí? Voy a dejarles cargado el sílabos que estaba pendiente, lo voy a dejar en la parte general, ¿no? Sí, eso me faltó cargarlo el día de ayer. Entonces, para eso es un archivo y yo ya les dejo cargado, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta o duda. No, Licen. Perfecto. Entonces, con eso, pues nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿sí? A las 7 de la noche, por favor. ¿Ok? Ok, Licen. Listo, les agradezco muchísimo. Que tengan una buena noche, ¿sí? Y nos miramos el día de mañana. No se olviden de la parte asincrónica, ¿sí? Y con eso estamos completos, ¿ok? Ya le dicen gracias. Listo, muchas gracias. Una buena noche con todos. Gracias, Gracias. Lice. Hasta mañana. Hasta mañana. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta mañana.